Mi nombre es el doctor Sinforiano Armenta García, presidente municipal de Tepetongo, Zacatecas. Los invito a que conozcan esta tierra de arte, magia y cultura. Sean ustedes bienvenidos. Hablar de Tepetongo es hablar de historia, cultura y tradición. Un municipio chico, pero con corazón muy grande. Háblenos de los orígenes de Tepetongo y la fundación. Bueno, los orígenes de Tepetongo ya lo hemos comentado, algo de lo de las haciendas, que fue, creo yo que fue parte de la cultura de Tepetongo, porque como quiera los hacendados mandaban a los hijos a estudiar a donde fuera, pero les enseñaban a sus trabajadores, porque te digo, aquí los trabajadores y los hacendados eran una familia, no había la discusión. Los primeros asentamientos son el Cuidado y Buenavista, que ya hablamos de ello, ¿verdad? ¿En qué año se dan? Esto se da en enero de 1562. Pero Tepetongo aquí era un pueblo de indios, era un pueblo que se llamaba Tuixan, era de Huachiles, y acá está el cerro donde vivían. Pero el capitán Juan de la Torre tenía unas minas en San Luis Potosí, y era yerno, se había muerto la esposa, pero era yerno de Miguel de Caldera, el capitán Miguel de Caldera, y le cambió sus minas por unas tierras que tenía él aquí, en Tepetongo, que era lo que era el mezquite, de víboras, y aquí esta parte, que eran tierras que estaban poseídas por españoles, ¿verdad? Pero que se las vendieron a don Miguel de Caldera, y don Miguel de Caldera le hizo el trato a Juan de la Torre. Este trato fue hecho el 8 de junio de 1596, y a partir de ese momento dejó de llamarse Estancia de Tuixan, que se llamaba, y él le puso el nombre de Hacienda de San Juan de Tepetongo. A partir de ese tiempo se ha llamado Tepetongo, y todos los documentos que hay a partir de entonces son con el nombre de San Juan de Tepetongo. Solamente el 731 que dice Estancia de Torres, pero vuelve a ser Tepetongo siempre. Esa es la parte fundamental de la fundación de Tepetongo.
Nos encontramos en el templo de Santo Santiago del Cuidado. Háblenos de la historia que tiene este templo. Esta es la ex hacienda del Cuidado. Actualmente se llama El Cuidado, la comunidad. Esa es la primera hacienda, esta y la de Buenavista fueron las primeras haciendas que se ubicaron en Tepetongo. Las Mercedes de Santiago del Cuidado y San Miguel de Buenavista datan de enero de 1562. El templo fue construido en 1650. El dueño lo construyó y dejó vamos a decir, un dinero establecido para que se mantuviera el cura mientras durara aquí, con el compromiso de que desde ese tiempo se celebraban misas diario, en los rosarios, y quería todos los servicios relacionados con la religión católica. Ha sido tradicional porque es el templo más antiguo del municipio, construido en 1650, y lo más particular que le he encontrado yo es que en 1717 una persona nacida aquí en El Cuidado, hijo de los hacendados, se llamaba Antonio de la Campa y Cos, fue el cura de su pueblo. Esa persona, se tienen datos, mas no hay ya el lugar donde fue el primero que estableció una biblioteca en México, una biblioteca que estableció en la ciudad de Guadalajara. Hemos buscado para saber a ver dónde fue esa biblioteca o qué hay, y no hemos encontrado el rastro, pero en documentos existe ese dato importante. Algo que llama la atención de aquí de este templo es el templo de Santo Santiago, pero la patrona, ¿quién es aquí? La patrona es la Virgen de Guadalupe. El templo se llamó de Santo Santiago por el nombre de la hacienda, me imagino yo, digo, no está escrito, ¿verdad? Pero me imagino yo. Pero aquí siempre se ha venerado a la Virgen de Guadalupe y hacen sus fiestas. Una época hacían muy buenas fiestas, bonitas, pero se llegó el tiempo difícil, donde ya no se pueden hacer fiestas y ya han estado detenidos y ahorita la única parte donde hacen fiestas grandes es en Juancho Rey, pero por la situación de la seguridad. Lo que llama la atención aquí son todos los detalles que tienen, todos los detalles. ¿Son intactos desde su construcción? Sí, todo es intacto. Solo la pintura no es la original, digo, la pintura tiene partes de la original, pero hay que considerar que es de 1650. Todos los años son muchos años. Solo hay un templo de los de las haciendas que sí conserva la pintura original, aunque muy deteriorada, pero la conserva. Es de la hacienda de La Trojita.
Otra de las construcciones que llama la atención en Santiago del Cuidado es la Casa Grande. Háblenos un poco de lo que es la historia de esta casa. Bueno, según los documentos que hay, esta casa es de finales del 1590 y tantos o a principios de 1600. Como eran las primeras casas que hubo en el municipio, las habitaban puros españoles y la gente de aquí, los nativos, eran sus trabajadores, ¿verdad? Entonces las construyeron como ya sabemos cómo construían, con el esfuerzo de los que no comían, pero lo hicieron y hubo una grandeza con lo de las haciendas, una grandeza porque se producía mucho. Y yo de la gente que conocí ya a medio siglo XX, de los viejitos que trabajaban en las haciendas, nunca oí que se quejaran de lo que normalmente se quejan de las haciendas por lo que fue la revolución. En Tepetongo, pese a que hubo 16 haciendas, pues pudiéramos encontrar personas que se quejaran del maltrato de los hacendados o de lo que normalmente se usó en aquel tiempo. Pero aquí no, aquí según los gentes mayores de las que yo platicaba, que aquí se mueren muy grandes la gente de más de 100 años, y platicaban que las casas de los trabajadores eran casas dignas, con una recamarita o dos, pero que eran casas dignas, que no eran las casas feas. Y las de los patrones, pues no se diga, mire lo que quedó de la grandeza de las haciendas. Algo que me llama la atención de aquí de Casa Grande, la Casa Grande, es cuántas habitaciones tenía y por qué recibe el nombre de Casa Grande. Bueno, la Casa Grande es porque vivían los señores, los grandes. Solamente el administrador vivía también en la misma casa. Pero esta casa contaba con 70 habitaciones. Desde luego que se contaba habitación, la tienda de raya, que era donde llevaban las cuentas de los trabajadores. Se contaba como habitación la panadería, que está ahí todavía un vestigio de lo que era la panadería, el lugar de donde hacían los quesos, pero eran 70 habitaciones, que es un hotel, vamos. Y en este espacio ya queda lo que posiblemente ahorita se puede hacer una toma de las ruinas de lo que fue, pero hay que imaginarnos, cualquier persona creo, que viendo, conociendo, viniendo y conociendo, nomás con lo que queda aún así, se tiene que aventar la imaginación de la grandeza que era Tepetongo en sus tiempos. Un lugar rico por excelencia, panadería La Chiquita. Nos encontramos con el propietario, con el panadero, el que nos llena esas pancitas a veces, esos huecos. Y algo que me llama mucho la atención aquí son las gorditas de maíz colorado. Pues su ingrediente principal es el maíz colorado, ¿verdad? Ajá. Canela, azúcar, manteca vegetal, huevos, leche o natas en su... Es lo que más vende aquí la panadería. Pues es una de sus especialidades.
¿Y como cuántos años tiene con esta tradición, con esta, pues ahora sí, con la panadería? Tenemos trabajando 21 años. Un negocio 100% familiar. Pura familia. Pura familia, pero a ver, cuéntenos esas anécdotas tan ricas de aquí, que se vive en el ambiente de trabajo, que tiene con sus hijos, la convivencia. Pues todo es sano, es bueno, a veces con sus malos ratos, a veces con sus buenas cosas, porque de todo hay, y en familia pues más, ¿verdad? O sea que todos son mis hijos y para llevarme con ellos necesito ser a veces como ellos. Lo que es la panadería en sí. Lo que es la panadería, platíquenos un poquito de cuáles son los productos que ofrece. Pues ofrecemos bolillo, donas, conchas, cochinitos, un famoso pan de queso que también es muy rico y de aquí lo llevan para muchos lados. El pan de queso. Todos hemos visto el pan de queso y hemos comido, más bien lo llamamos pay de queso de repente. No, es diferente al pay de queso. ¿Qué tiene de diferente? De diferente es que el pay de queso es un pastelillo, es algo diferente, y el pan de queso es algo sencillo, algo tradicional, algo, ¿qué le diría? Como un pan tipo rústico. Bueno, esto es Panadería La Chiquita, un lugar rico, sabroso y de mucha tradición en Tepetongo. Otra construcción muy impresionante aquí en El Cuidado, las trojes. Háblenos de la historia de cuándo se fundan estas trojes. Bueno, pues las trojes son parte de lo que fue la hacienda desde sus inicios. No tenemos dato por escrito de qué fecha. Lo que sí, vuelvo a repetir, lo que nos dicen las trojes, porque allá hay trojes grandísimas, acá hay trojes, por todos lados hay trojes, ¿cuánta sería la producción que había en El Cuidado? Claro, era la hacienda más grande que teníamos, de más de 5,000 hectáreas. Entonces, pues había mucha producción, y esa producción era para intercambiar con otras haciendas por sal, por metales, pues no sé, era la forma del trueque. Y para hacer el trueque y para guardar tenían que tener buenas trojes, y las trojes eran enormes, como lo pueden ver, y que todavía las tenemos afortunadamente.
Sabemos que el municipio de Tepetongo es muy famoso por sus haciendas. Nos encontramos en la hacienda de Víboras. Háblenos de la historia que tiene esta hacienda. Bueno, esta hacienda fue muy particular, refiriéndose a las 16 que formaron a Tepetongo. La hacienda de Víboras data del siglo XVI más o menos, XVII. Pero aquí es muy particular porque desde que se inició la hacienda se llamaba Hacienda de San Luis del Mezquite. Esta hacienda tenía ganado bravo desde entonces, de criollo, ¿verdad? Pero con el tiempo, bueno, me voy a adelantar con la historia. Cuando vino el general López, que él vino en tiempos de la cristiada, lo mandaron a aplacar aquí a esta región, lo de los cristeros. Llegó en febrero de 1927 a Zacatecas, traía 800 hombres, pero cuando se vino, estuvo en Jerez un tiempo y luego vino y conoció la hacienda de Víboras, y como quiera él le gustó para vivir y se hizo de la hacienda, y trajo ganado bravo que lo cruzó con el ganado bravo corriente o criollo que había anteriormente. Por eso es la diferencia con las demás haciendas. Pero también Víboras producía grano. De hecho, el molino, pues ya quedan puros vestigios del molino de las cimenteras que están aquí donde sembraban trigo. Con la misma agua de la presa del riego, molían el trigo. Entonces era una hacienda que se dedicaba, que tenía 3 funciones. Lo que era el ganado de lidia, el ganado para carne y lo que era la agricultura. Definitivamente esa era su función de Víboras. Uno de los templos que llama mucho la atención en Tepetongo es el templo del Señor del Consuelo y principalmente la arquitectura que tiene y que se mantiene intacto. Definitivamente es uno de los templos más bonitos de las ex haciendas. Este templo originalmente fue construido y cuando se llamaba la hacienda de San Luis del Mezquite. De hecho, en el altar está San Luis arriba. Y el templo se empezó a caer y lo tuvieron que tumbar, hacerlo nuevo. El original fue bendecido el 1791 y el 1883
se celebró la última misa para poder redumbarlo y volverlo a hacer de nuevo, el cual construyeron muy rápido. Fue en un año, un mes, cuando mucho, que es el actual, desde 1884 a la fecha. Y es un templo pues, que se ha conservado bien a partir de aquellos del que menos humedades sufre. Claro, todos sufren por el tiempo, pero aquí es el que menos humedades sufre y se conserva bien con toda su originalidad, ¿verdad? Otro de los lugares que conforma la ex hacienda de Víboras es el molino, que fue una parte fundamental en lo que fue esta ex hacienda. Definitivamente, como comentaba yo, las haciendas, su producción era enorme y era de todo, eran autosuficientes. Y una de las características de las haciendas más grandes fue tener su propio molino de trigo, que se movía con la misma agua de las presas con que regaban, se movían las turbinas para moler el trigo. Decían los señores que esas turbinas que tenía como sedazos, donde pasaba la harina y quedaba el salvado arriba, o sea, la cáscara del trigo, y la harina quedaba abajo. Eso era muy importante porque allí en la cabecera municipal todavía existen máquinas hechizas de aquellos tiempos donde hacían las sopas de fideo, los tallarines, todo eso que era con la misma harina que había aquí. Por ejemplo, tenían tenerías, hacían sus zapatos, hacían todo. En El Cuidado y en Buenavista tenían el herrero que les construía las carretas, todo. Yo conocía al último herrero del Cuidado, se llamaba don Rómulo Nava. Ese señor nos platicaba pues que ellos hacían todo, que los carpinteros armaban de mezquite los trompos donde daban vuelta a la rueda y ellos arreglaban todos los demás herrajes, igual que ventanales de fierro forjado y eso. Era una cosa pues autosuficiente. Pero algo muy bonito que tiene, ¿cómo funcionaba? Funcionaba con agua, no era electricidad. Definitivamente, así se manejaban. La luz la hacían con el mismo cebo de las vacas, hacían sus velas, ellos hacían todo para alumbrar. Claro, traían petróleo, ¿verdad? Ya usaban el petróleo, pero nomás ahí los señores de la hacienda y la demás gente con ocotes, que es madera de pino, pero que es ocote, tiene una como cera, algo, y sino con pues, lumbre de lo que se podía producir. Esa era la forma de hacerlo, pero autosuficientes y no dañaban la ecología en lo absoluto.
Sin lugar a duda, el templo más hermoso que tiene el municipio de Tepetongo, el templo de San Juan Bautista. Una de las cosas que lo hace más interesante es que aquí están enterrados los restos de Dámaso y Muñetón. Háblenos de la historia. Mira, el templo de San Juan Bautista originalmente lo construyó un cura que se llamaba Emeterio Castro. Ese cura fue el tercero de la parroquia, ya elegida la parroquia, y llegó en 1849 a Tepetongo. Originalmente estaba el templo allá, que era el del fundador de aquí, que el construyó don Juan de la Torre, el capitán don Juan de la Torre, y ese templo lo hizo con la venia, primero con un permiso que le dio Mota y Escobar en una pasada que dio aquí, hay el documento. Luego, ese fue el 1605. Luego, en 1610, le mandaron de Roma la bula papal, que es el permiso de Roma para construir un templo a determinada imagen del santo. Y ahí da los permisos para todo lo que se debe realizar en un templo. Desgraciadamente aquel se abandonó y él empezó a construir hizo este templo un poco más pequeño era, pero con vigas de madera, no tenía los cruceros, el altar no era y en 1905 doña Refugio Reveles, de la hacienda de La Trojita, esa era una mujer que mantenía dos escuelas, una escuela de niños y una de niñas, que después las recogió el gobierno y son las escuelas oficiales. Una de ellas nada más, la otra quedó en particulares. Y ella pagó porque construyeran el templo anexo del Sagrado Corazón, que ahorita vamos a ver. Para esto contrató a un tepetonguense que fue Dámaso Muñetón. Dámaso Muñetón fue un arquitecto empírico que construyó este templo, el kiosco aquí en Tepetongo, en Jerez el portal de Humboldt, el templo, un montón de obras en Jerez. En Zacatecas construyó el templo de las Madres Clarisas, el altar del Sagrado Corazón, la torre norte de Catedral, en Fresnillo el mercado Juárez, el atrio de la purificación, la balaustrada del atrio de la purificación. Luego en Villadecos, en la hacienda de Bañón, construyó el templo que quedó no terminado y es la única iglesia que tiene el convenio donde en 1908 nombran a Dámaso Muñetón arquitecto, porque a nosotros nos vacilan porque decimos que arquitecto, porque no era. Pero allí el gobernador y el obispo y todos los que firmaron para que hiciera ese templo reconocen que dejan en manos del arquitecto Dámaso Muñetón la obra. Ese fue en Bañón. En La Blanca construyó el altar del templo. En Noria de Ángeles hizo el proyecto y les ayudó allí a lo del templo, a construirlo. Concepción de Loro construyó el templo de la cabecera municipal y hizo el proyecto del templo que está arriba allá donde, ¿cómo se llama? Huichito le dicen al templo, está allá en la sierra donde eran las minas que están abandonadas, pero el templo está completo. Ahí hay una anécdota muy interesante y muy fascinante de Dámaso y Muñetón, que es de que le quedó 20 centímetros abajo la torre de Catedral. Háblenos de esta anécdota. Definitivamente no encontraban quién terminar la obra porque se murió el arquitecto que estaba construyendo Catedral y quedó esa torre por muchos años incompleta. Entonces contrataron a Dámaso Muñetón, según dice Bernardo del Hoyo, yo no he visto documentos, que en 35,000 pesos iba a construirla. Y ya se puso a construirla, rápido la construyó, igualita. Pero cuando la terminaron, encontraron el detalle que quedó rabona 20 centímetros. Y les dijo que él la desbaratara y la volvió a hacer sin que le pagaran, que por el mismo dinero. Y no permitieron, ya dijeron no, que así se quedara. Entonces, era un hombre muy honesto, Dámaso Muñetón. La recopilación de datos que tengo para escribir, todos los poquitos que escribieron de él, hablan de una honestidad de un hombre que, cuidado, increíble, vamos. Curi Breña escribió y escribe en un libro de unas 400 páginas, escribe solo media página de Dámaso Muñetón.
pero da la característica, da esa bondad, de un personaje que murió, que no tenía una casa para vivir, no tenía dinero, no tenía nada. Lo sepultaron allí en Concha del Oro cuando murió, en una tumba que no tenía ni una lápida siquiera, nomás unas piedritas alrededor. Nos dimos a la tarea de rescatar sus restos, los trajimos y los depositamos aquí, porque aquí nos ordenó la diócesis de Zacatecas que se depositaran. Él también ayudó a construir la estación de ferrocarriles de Saltillo. A un ingeniero Talancón le ayudó a construirla. Mucho se presumía que este personaje tan importante, el hijo pródigo, el hijo predilecto de Tepetongo, no era oriundo ni originario de aquí. Se presumía que era de Jerez. Y aún siguen los necios. Es como López Velarde, los necios de Tepetongo, los primos hermanos de López Velarde, a los cuales era una familia que no se reconocieron. Ellos dicen que nació en el Marecito López Velarde, pero está registrado en Jerez. Entonces nosotros reconocemos que está registrado en Jerez, aunque haya nacido en el Marecito. Pero Dámaso Muñetón no está registrado ni en el Marecito, ni en Jerez, ni en Tepetongo, ni en Villanueva. Y sus raíces, sus familiares, toda la familia que conocemos, viven allí en Los Aparicios, en un ranchito de agua que se llama El Ojo de Agua. Otros viven en Tepechtlán y en Atolinga, y todos dicen que son de ahí, toda la familia. Entonces, pues son discusiones que ¿para qué discutimos? Aquí está, es Tepetongo. Nos encontramos ya en la segunda sección, se podría decir, de lo que es el templo. El anexo. El anexo. Háblenos de lo que es el sagrario. El sagrario es el anexo que fue construido totalmente a cuenta de doña Cuca de Vélez. Y es la obra que yo considero la máxima de Dámaso Muñetón, porque según arquitectos, yo desconozco cuestiones de arquitectura, arquitectos que han venido de Alemania y de Europa, algunos arquitectos, dicen que es la perfección de no sé qué puntos y de qué de la arquitectura, por todo el conjunto, todo lo que tiene. Los detalles. Y los detalles más que todo. Y eso se ha considerado lo máximo de toda la gente que conoce aquí. Dicen que pues no hay otro, en la forma que está. Es sencillo, ¿verdad? Porque no es opulencia de oro y de todo lo que las iglesias normalmente tienen. Es opulencia de trabajo arquitectónico y de labrado, de todo eso. Entonces, pues para nosotros es nuestro orgullo. Esto, en todo donde ponemos Tepetongo, ponemos la iglesia por el edificio, vamos, ¿verdad? Ya no valemos por lo religioso, por lo que sea, por el edificio y por el valor que le han dado quienes lo conocen.
Como lo dice el monumento que se encuentra a nuestras espaldas, ¿puede un dandy nacer en Tepetongo? Háblenos de Severino Salazar. ¿Puede un dandy nacer en Tepetongo? Fue una idea de Severino Salazar. En uno de sus libros se llama Los cuentos de Tepetongo. Y habiendo tratado el asunto de López Velarde, que decían que era Tepetongo y que no, pero los familiares eran los que decían, de los primos hermanos de López Velarde. Yo le dije que fuera a visitar a una señora que quedaba, la prima hermana que quedaba viva. Y oyó la historia, la escribió, la publicó a nivel nacional y después en ese libro. Y él puso eso porque, pues, haciendo el hincapié en que pues también en Tepetongo pueden hacer un dandy. Cuando me tocó a mí que se murió Severino y que pues ya se le hicieron homenajes aquí, yo le sugerí al presidente que autorizara para mandarles este monumento. Y cuando me preguntaron qué le poníamos ahí, le dije, pues puede un dandy nacer en Tepetongo, porque sí pudo, como han podido muchos. Tenemos muchos personajes ilustres de la literatura y de distintas formas de expresar o de ayudar a México con su trabajo, con sus formas de hacer las cosas. Pero me comentaba, Tepetongo es reconocido a nivel mundial. Tepetongo es reconocido a nivel mundial precisamente por un libro que está traducido a varios idiomas. Sí, el primer libro de Severino que ganó el premio Juan Rulfo, se publicó en 8 idiomas, entre ellos en ruso, es lo que es raro. Y ese libro y la mayoría de sus libros, como 8 de los libros publicados, están basados en la vida de Tepetongo. Vida de cuento, de ficticia, de lo que quieras. Pero me decía un cura, dice, es que este escritor de Tepetongo yo nunca lo había leído porque era medio raro para escribir, nomás muy simple. Él dice, hace la imaginación de que el mundo nace de Tepetongo, que todo lo que se hace en el mundo es lo mismo de Tepetongo, pero en diferentes formas según las estrategias de la historia que cuenta. Entonces, otros libros están en 2 o 3 idiomas, pero ese está en 8 idiomas, que es donde deben estar las catedrales, así se llama el libro. Y es precisamente el que se publicó en más idiomas. Tepetongo reconocido a nivel mundial precisamente por un dandy.